grado en toxicología o algo por el estilo, o en medicina del trabajo, ustedes puedan volver a ver todo lo que tiene que ver con agentes químicos. Les recuerdo que en la clase de ayer vimos ácidos fuertes, bases fuertes, todas las quemaduras por ácidos y bases. Vimos exactamente lo que ocurre con inhibidores de la acetilcolinesterasa, ya sea lo que se utiliza por motivos bélicos y lo que se utiliza por la agroindustria o en cultivos agrícolas, como son los organofosforados, que producen esos inhibidores de la acetilcolinesterasa, exacerbación de los efectos colinérgicos y activación de receptores muscarínicos y nicotínicos. Se produce diarrea, vómito, broncoespasmo, etc. Vimos algunos tipos de gases tóxicos con uso bélico. Hablamos del gas cloro, que se utiliza frecuentemente para la potabilización del agua y cómo puede producir la broncoespasmo. Hablamos de bombas lacrimógenas. Algo que no dije con relación a las bombas lacrimógenas, solamente dije que la única autorizada para ser utilizada era el gas pimienta, que debería llamarse gas agitante, porque el componente principal es la capsaicina. Pero no les dije qué hace la capsaicina. ¿Algunos de ustedes lo saben? La capsaicina es un liberador directo de histamina. O sea, ¿qué es lo que produce la capsaicina cuando la persona se somete al efecto del gas lacrimógeno? Liberación masiva de histamina con broncoespasmo, lagrimeo, picazón, todos los efectos que produce la capsaicina y los mismos efectos que produce cuando ustedes cortan un rocoto, un ají picante. Es exactamente lo mismo. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, cuando cortan un ají picante, que se siente inmediatamente el efecto. Eso es lo que produce la capsaicina. Y obviamente si la persona se acostumbra, ya no le hace efecto, como cuando nosotros comemos picante, nos gusta el picante, nos hacemos insensibles. Y eso es lo que ocurre con personal de seguridad, policía, guardias nacionales, etc. Ellos practican en los módulos de tiro, ¿okay? En los polígonos, y allá les arrojan bombas lacrimógenas por cojote hasta que se acostumbran. Y obviamente a ellos, cuando están las bombas lacrimógenas, no le hacen nada, pero al público en general sí. Eso para que lo tengan presente. Hablamos entonces del gas cloro y otros gases como el monóxido de carbono. Vimos todos los efectos que produce el monóxido de carbono. Es peligroso si nosotros tenemos motores con combustión incompleta. Como les comenté, un mecánico amigo mío falleció lamentablemente pensando que estando en su carrito durmiendo con aire acondicionado y murió intoxicado por monóxido de carbono. El efecto del anhídrido carbónico, que era el CO2. Les hablé del efecto de la cirugía laparoscópica. Les comenté que era el gas que se utilizaba para generar una cavidad virtual donde el cirujano pudiera operar perfectamente el instrumental para hacer la cirugía mínimamente invasiva. Y que si se producía un aumento de la presión intracraniana, aumenta la presión arterial o acidosis metabólica, tenían que pasar inmediatamente de cirugía laparoscópica a cirugía abierta convencional para poder resolver o evitar que las complicaciones que se puedan presentar en un paciente determinado. Les hablé de algunos herbicidas, en este caso les hablé del paraquat, el amoxone, que actúa produciendo liberación masiva de radicales libres al inhibir la transformación del NADP en NADPH. Les hablé del glifosato y el chiquimato. Aparentemente son elementos que no deberían causar, entre comillas, toxicidad en el ser humano, pero que hay una asociación directa entre el glifosato y el linfoma no-Hodgkin, aparte de los elementos intermediarios que se producen durante su elaboración, que son principalmente las dioxinas. Hablamos del cianuro, los elementos cianogénicos desde atrás, son elementos que siempre es importante que lo tengan claro, porque el cianuro tiene un uso industrial masivo y la probabilidad de que haya algún individuo, algún paciente que se ha expuesto al cianuro es bastante alta. Les hablé de cómo podría tratarse un envenenamiento con cianuro, pero les recuerdo que actúa bastante rápido, o sea que el paciente tiene que tener mucha suerte.
para que utilizando los conocimientos que están adquiriendo ustedes para tratar de neutralizar los efectos del cianuro pueda producirse esa neutralización. Bueno, llegamos entonces hasta el glifosato. Las quemaduras o los daños que se pueden observar en piel no son directamente producidas por el glifosato como tal, sino por las dioxinas que se generan durante la elaboración del producto para utilizarlo como herbicida. La Monsanto, que ahorita es de la Bayer, de Laboratorios Bayer, fabricaba semillas resistentes a glifosato, de manera de que el agricultor regara el glifosato, matara todo lo que tenía que ver con plantas de hoja ancha y gramíneas y pudiera sembrar sus semillas resistentes, y obviamente mantenía al agricultor esclavo de la industria, en este caso de la Monsanto. Eso es una polémica muy grande, se han hecho películas, documentales con relación al glifosato. Si alguna vez tienen oportunidad de verlas, véanlas, porque mucho de lo que dicen en el trasfondo, esas películas. Vamos a entrar ahora entonces con lo que se llaman metales pesados, la primera diapositiva. Ahí tenemos nosotros una tabla periódica. Hay un libro bellísimo, dos libros hermosísimos de Isaac Asimov. Si alguna vez tienen oportunidad de leerlos, léanlos, son cortos, no son muy largos. Uno se llama Breve Historia de la Química, es un libro hermosísimo, y otro se llama En búsqueda de los elementos, en donde se narra la historia de cómo se obtuvo cada elemento en la tabla periódica. Los primeros 8 elementos se obtuvieron desde la época del Paleolítico y toda esa cantidad de cosas, pero posteriormente la búsqueda de cada elemento fue algo fascinante, ¿no? Y de hecho, un elemento que a ustedes les parecerá muy común, que es el flúor, que lo tenemos nosotros en las cremas dentales. Les participo que si ustedes agarran, o una persona agarra 2 tubos grandes de pasta dental y se los traga, se muere envenenado por flúor. Es una forma de envenenarse bastante desagradable, por cierto, porque se producen trastornos gastrointestinales muy fuertes, con mucho dolor. Pero es una forma de suicidio que tienen algunos, no sé de dónde les salió. Pero el asunto es que con 2 tubos de pasta dental tragados completos, existe la probabilidad de que se intoxiquen con flúor. El flúor es un elemento altamente reactivo y los que lo descubrieron, los que lo trataron de aislar, morían en el laboratorio por estallidos, se producían explosiones. Y el flúor es el único de los elementos que reacciona con el vidrio. De hecho, ustedes no sé si tienen en sus baños esos vidrios que son bien bonitos, que le hacen figuras. Todos esos vidrios son tallados con flúor. Les colocan flúor y hacen las figuras y va reaccionando el flúor y pueden hacer cosas. Es un elemento altamente reactivo, explosivo y puede ser también altamente tóxico, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, los metales pesados, según la IUPAC, que es la Asociación Internacional para la Nomenclatura Química, no están definidos. Y se definen desde el punto de vista toxicológico, cómo afectan al individuo, o desde el punto de vista del mantenimiento en los organismos vivos. El tiempo que permanezcan en el organismo vivo es lo que determina un metal pesado, ¿no? A veces se trató de clasificar sobre la base del peso atómico y su densidad. De allí que, por ejemplo, el metal más pesado que hay es el plomo. Y el plomo es altamente tóxico, sobre todo si viene de una bala que los atraviese, elemento que puede matar a un individuo debido a su alto peso molecular. Y como decía el doctor Virgilio Bosch, cuando a uno le disparan, la bala mata, les pregunto. Depende de dónde. Claro, supongamos que vamos a ver, la bala daña. Sí. Fíjense lo siguiente, la bala no daña. Eso era lo que decía el doctor Virgilio, uno de los grandes de la cátedra de patología general y fisiopatología. Lo que de verdad produce las alteraciones es la energía cinética que se le da a la bala, que producto de la velocidad por la masa da una cantidad de energía que es la que destruye los tejidos por los cuales penetra. Pero la bala en sí, yo le puedo dar una bala en la mano, no le pasa absolutamente nada. Entonces, esa era una pregunta que hacía el doctor Virgilio Bosch hacía décadas, cuando él era profesor de la Cátedra de Patología General y Fisiopatología. Él está en este momento en Estados Unidos y ya va para los 100 años el doctor Virgilio. Espero que lo tengamos un tiempo más. Sí. Bueno, ahí tenemos entonces los metales pesados, como les dije,
La definición de metal pesado todavía no está muy clara, es sobre la base de su capacidad toxicológica y el tiempo que permanece en el organismo. Fíjense que, por ejemplo, los metales pesados que vamos a ver a continuación, yo no les cito el hierro. El hierro es un elemento esencial, recuerden que es un antianémico. Tengo entendido por el doctor Iván Golfeto que las chicas del curso pasado de fisiopatología que se evaluaron con él, se tomaron una muestra de sangre, todas están anémicas. Todas las muchachas están anémicas. Okay. Obviamente eso debe al ciclo menstrual, perfecto, pero independientemente de eso, se están alimentando mal. Eso va con ustedes también, porque probablemente si les hacen una muestra, les toman una muestra de sangre, probablemente casi todas ustedes estén probablemente anémicas, independientemente del peso, ¿ok? Pueden estar anémicas. El hierro es un elemento que puede ser extremadamente tóxico cuando se ingiere en exceso. ¿Y cuándo puede ingerirse el hierro en exceso? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, no tanto por la dieta es un contenido de hierro normal, si comen hígado, comen huevos. No, con la dieta es muy poco probable. La mayoría de las intoxicaciones por hierro son iatrogénicas porque el médico manda a la mamá un frasco de hierro para que le dé al niño y el hierro tiene esos frascos de hierro les dan un saborcito bien agradable a quesillo y a no sé qué. Entonces viene el muchachito y se intoxica con hierro. Una sobredosis de hierro es muy grave. Cuando se saturan los mecanismos de transporte de la transferrina, el hierro queda libre. Y a través de la reacción, una reacción que se llama reacción de Fenton, puede generar cantidades importantes de radicales libres. Y esos radicales libres, como verán con la profesora Marisabel Jacopini, mañana y pasado mañana, tienen un efecto deleterio bien importante. Aparte, el hierro tiene un efecto, cuando se consume por vía oral en cantidades importantes, tiene un efecto cáustico, corrosivo, y puede dañar las paredes del epitelio intestinal. Y posterior a la intoxicación por el hierro, ustedes pueden encontrar que el niño, porque generalmente es un niño, va a sufrir de estenosis pilórica, por poner un ejemplo, producto de que el daño en el endotelio, en el epitelio gastrointestinal produjo una cicatrización inadecuada, una contracción del píloro y por supuesto se va a producir una estenosis pilórica. Y eso es importante que lo tengan claro como efecto secundario muy posterior a una intoxicación por hierro. Produce alteración en la cadena de transporte mitocondrial, la generación masiva de radicales libres, se produce daño en la cadena de transporte mitocondrial y es una intoxicación muy grave. ¿Cómo la tratan? Ahí es donde está el problema. Tienen que buscar quelantes específicos de hierro. Y como quelante específico de hierro se utiliza la dexferroxamina, que es un producto que está en el mercado y lo pueden utilizar por vía parenteral para tratar de quelar el exceso de hierro. En lo que vamos a ver a continuación no está el hierro, lo estoy incluyendo por eso, porque siempre existe la probabilidad de que ustedes se enfrenten a una intoxicación por hierro en su ejercicio profesional, sobre todo porque en los anaqueles de los ambulatorios siempre hay hierro que mandarle a los muchachitos que están anémicos, igual que las muchachas que no se alimentan bien, estudiantes de medicina. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los metales pesados. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos, esa es para leer, ¿verdad? Alguno sí. me hace la venia. Mecanismos generales. Irritantes directos, Ajá. cáusticos. ¿Qué cáustico acabamos de mencionar? Perfecto. Hay elementos que son también elementos que son irritantes directos, metales que son irritantes directos. El cromo, por ejemplo, es un irritante directo porque es un liberador directo de histamina. Que alteran la actividad enzimática y alteran la cadena respiratoria. ¿Por qué creen ustedes que los metales pesados alteran la actividad enzimática? ¿Qué se les ocurre de bioquímica de primer año de medicina? Generalmente las enzimas tienen cofactores. ¿Y qué son esos cofactores? Son metales, ¿no son metales? Porque hay cofactor y hay coenzima. La coenzima es un elemento más complejo que puede ser una vitamina. El cofactor generalmente es un metal. Cuando los metales pesados sustituyen los metales que fisiológicamente son necesarios para la activación enzimática, se produce la inactivación de esas enzimas. Continuamos.
En el caso del hierro, altera la cadena respiratoria y también lo hace el arsénico. El arsénico, como veneno, como les comenté yo ayer, también altera la cadena respiratoria. Hay algunas bacterias que han evolucionado para utilizar el arsénico como cotransporte en su cadena mitocondrial. Sin embargo, obviamente en mamíferos superiores eso no ocurre. El arsénico actúa a nivel de la cadena de transporte mitocondrial. ¿Qué más? Que alteran la síntesis de proteínas. Que Ok, perfecto, sí, la síntesis. Que alteran el ciclo celular. Y que alteran la estructura de los componentes biológicos. Fíjate, el ciclo celular, inclusive el efecto de algunos metales pesados puede ser utilizado desde el punto de vista terapéutico. Ahí tenemos el caso del cisplatino. El cisplatino frena el ciclo celular y si tenemos células que están en rápido crecimiento, producto de un desarrollo tumoral, el cisplatino lo puede quelar y evitar que se sigan desarrollándose esos grupos celulares. Y tenemos las que alteran la síntesis de proteínas. Obviamente, si tenemos enzimas que son necesarias para la síntesis de proteínas, esas enzimas pueden ser esos cofactores sustituidos y por supuesto, al ser sustituidos por estos metales pesados, no cumplen con su función. ¿Y la última cuál era? Disculpa. Que alteran la estructura de los componentes biológicos. Bueno, obviamente también pueden alterar la estructura de los componentes de membrana y de los componentes intracelulares y obviamente producir un efecto deleterio en las células. ¿Siguiente diapositiva? Que tenemos aquí, también hay que leerla, ¿no? Intoxicación por metales pesados. Vamos a ver. El plomo, que sería saturnismo. El mercurio, que sería hidralismo. Cromo, arsénico y manganeso, que sería manganeso. Casi todos tienen su nombre. Esos son los más comunes. La intoxicación por plomo era muy común, sobre todo cuando las pinturas para las paredes eran sobre base de plomo. Sin embargo, ya las pinturas para las paredes está prohibido que sean en base de plomo. Cuando las cañerías, las tuberías de desagüe eran de plomo, también eso fue eliminado precisamente por la intoxicación que producía. Ahora, ¿qué es lo que produce el plomo? Creo que la siguiente diapositiva lo menciona. ¿Qué dice? Mecanismos de acción de los metales pesados. Bueno, por favor. Actúan como ligandos. Ya sabemos. Y combinación con grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Ahí si te acuerdas de química de bachillerato, ahí están, ¿no? OH, oxidrilo, sulfidrilo, ¿qué más? Hidroxilo. Amonio. Muy bien. Todos esos grupos funcionales. Adelante, sigue, continúa. ¿Terminamos? No. Ya que no me acuerdo. No importa. Bueno, alcohol, éteres. El alcohol, ok, perfecto. Los aldehídos. Las aminas. Y cetonas. Ok. ¿Y qué continuamos? Continúa, por favor. ¿Ya terminamos? Sí. Ok, fíjense algo que es bien importante. Hay ciertos elementos que se unen a los grupos sulfidrilo y lo tocaremos un poquito más adelante cuando hablemos de mercurio, porque el mercurio tiene una altísima afinidad por esos grupos sulfidrilo. ¿Está bien? Y eso es extremadamente importante porque ¿cuáles son los aminoácidos que tienen azufre? Bioquímica, primer año de medicina. Cisteína, que se lo mencioné ayer, y metionina son los dos únicos aminoácidos que tienen grupos de azufre. O sea que los metales pesados que tengan afinidad por los grupos sulfidrilo se van a unir en la estructura proteica a todos los residuos de cisteína y de metionina. ¿Cuál es el primer aminoácido que en la síntesis de proteína que se incorpora a la cadena polipeptídica? Es siempre la metionina. Por eso se considera uno de los aminoácidos más importantes, porque el primer aminoácido que se codifica es la metionina. ¿Cuál es el codón? Maravilloso, vea que sí saben bioquímica, AUG. Posteriormente se puede eliminar como una modificación posttraduccional, pero siempre el primer aminoácido es metionina, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener claro. La siguiente diapositiva, Jackson, por favor. El plomo. Ahí tenemos plomo, ¿ok? Que ven, hay una parte en la izquierda y otra parte en la derecha, ¿no? Correcto. En la parte de la izquierda, ¿qué hay? Absorción del Tracto gastrointestinal, principalmente. Y el respiratorio. Respiratorio, sobre todo cuando la gasolina, el octanaje se le añadía por plomo, ya no, ya se añade por alcohol. Continuamos. Transportador de calcio. Eso significa que él va a competir por el calcio, por el mismo transportador a nivel intestinal.
¿ok? Y entra a través del transportador de calcio y sustituye al calcio inclusive en los huesos. Adelante. Trastornos del sistema nervioso central. Ajá, agudos muy y bien. crónicos, El saturnismo, claro. y trastornos hematológicos. Ahí a la derecha le dicen los trastornos hematológicos. Explícame rápidamente cuáles son los pasos enzimáticos. Succinilcoamaglicina, Ajá. aminolebulinato. Aminolebulinato. Cuando vean una estrella es que se interrumpe ese paso. Ahí se interrumpe, ¿no? Sí. Ah, fíjate, el primer paso donde sustituye el plomo es la formación de aminolebulinato. Continuamos. Porfoirinógeno, Ajá, uroporfirinógeno ajá, 3, ajá. coproporfirinógeno 3, protoporfirina 9. ¿Dónde más se interrumpe el, Ahí se interrumpe y dice M. el grupo M? M. ¿Dónde es importante el grupo M? En la hemoglobina. En la hemoglobina, por supuesto. ¿Y dónde más es importante el grupo M? Aparte de la hemoglobina, por supuesto. En los citocromos, todo lo que tiene que ver con citocromos es necesario que se sintetice el grupo M. Ahora, fíjense una cosa. Si antes del grupo M yo tengo una alteración, ya sea genética o en este caso producida por un metal pesado, pero puede ser genética, en donde el grupo M deje de sintetizarse por periodos, ¿qué ocurriría? ¿Qué es lo que se acumularía? Todos los elementos intermediarios. Esos elementos intermediarios, ¿qué características tienen en común? Un anillo de porfirina. Y ese anillo de porfirina produce una patología que probablemente vean con la doctora Domínguez, que son las porfirias. ¿Han oído hablar de ellas? La porfiria congénita. Eso es una bastante desagradable, bastante patología grave, las porfirias congénitas. Eso probablemente lo vean en los trastornos hematológicos con la doctora Suri Domínguez. Yo no soy experto en la parte de hematología, la que más sabe en la parte de hematología de nosotros es ella y de mucha gente. Okay, ya tenemos entonces la siguiente diapositiva, por favor. Intoxicación por plomo. Ahí tenemos entonces la intoxicación por plomo. Léame las diapositivas. Absorción principalmente por vía Ya lo oral. sabemos, ya lo Se sabemos. deposita en órganos ricos. ¿Perdón? En el sistema, se deposita en órganos ricos en el sistema reticular endotelial, como el vaso, la médula ósea y el hígado. Exacto. El sistema nervioso central, periférico y huesos. Desplaza el calcio en los huesos y altera el metabolismo del hierro, formación de coproporfirina 3. Ahí tenemos entonces todo. Fíjense, también produce anemia, trastornos óseos y sobre todo trastornos del sistema nervioso central. Diagnosticar la intoxicación por plomo no es fácil y es necesario utilizar, cuando hay intoxicación por plomo, medicamentos que lo quelen o que secuestren el plomo y puedan, entre comillas, facilitar su excreción renal. Generalmente se utilizan ácido etilendiamino tetracético, EDTA, y se utiliza también otro producto que se llama dimercaprol o dimercaptopropanol, que también se utiliza en estos gases tóxicos como la lewichita británica. Al dimercaprol le decían BAL también, British Anti-Lewishit. Y el dimercaprol se utiliza también para quelar metales, que incluyen plomo, incluyen mercurio, incluyen cadmio, incluyen cromo, una cantidad de metales pesados en donde el líquido es expuesto se utiliza dimercaprol. ¿Okay? Entonces fíjense, tenemos ya toda la vía hematógena a la cual puede actuar el plomo y sobre todo también puede acumularse a nivel del sistema nervioso central. Se dice que el Imperio Romano cayó por culpa del plomo. ¿Saben por qué? ¿Alguno? ¿Perdón? No. El plomo, en el caso de los romanos, cuando fabricaban vino, el plomo tiene un sabor dulce y endulzaban el vino con plomo. No, en serio, endulzaban el vino con plomo y la gente se tomaba el vino y eso aparentemente, generación tras generación, comenzó a producir procesos neurodegenerativos y degenerativos. Se piensa que ese poco emperadores locos, Calígula, Nerón, todos esos ya tenían trastornos psiquiátricos producto de la intoxicación por plomo. ¿Okay? Y aparentemente los bárbaros, los vikingos, etcétera, los que invadieron, los vencericos, todos esos vándalos que invadieron el Imperio Romano, aprovecharon la debilidad que ya tenían sus soldados y toda su población como consecuencia del consumo excesivo de vino
contaminado con plomo, que lo endulzaban, como les comenté, por plomo. Y básicamente los que consumían más vino eran los de las clases dirigentes, los generales, toda esa cantidad de gente, ¿no? Y los soldados, por supuesto, que tenían ciertos privilegios. De allí que se piensa que gran parte del Imperio Romano cayó precisamente por el saturnismo. La siguiente diapositiva. Ribete de Burton. ¿Perdón? Ribete de Burton. El ribete de Burton se produce por acumulación de plomo en las raíces de los dientes. Aparentemente se ha observado en ciertas personas que consumen chocolate de origen africano. El chocolate de origen africano aparentemente puede estar contaminado con plomo, producto del desarrollo industrial de algunos países africanos que a su vez cultivan el cacao junto a esos desarrollos industriales, y al hacer el chocolate en todo el procesamiento lo contamina con exceso de plomo y se produce el ribete de Burton. Sin embargo, esto lo pueden observar en cualquier individuo que esté intoxicado con plomo. Ya cuando se produce el ribete de Burton, con seguridad ya tiene trastorno psiquiátrico el individuo, producto del consumo excesivo de plomo. Lo pueden ver, se ha observado en personas que trabajan, las personas que trabajaban antes en los linotipos, en las imprentas, que eran expuestas a altas concentraciones de plomo, sufrían el ribete de Burton. La siguiente diapositiva, por favor. Intoxicación por metales pesados. Continuamos. Mercurio, hidralismo, cromo, arsénico, manganeso, manganeso. Ok, fíjense bien. Vamos a comenzar con el mercurio. El mercurio es bastante común, o se utiliza mucho, sobre todo los garimpeiros que extraen el oro, porque él secuestra, quela el oro, que se produce una amalgama con el oro. Los odontólogos utilizaban mercurio hace varias décadas para hacer los amalgamas dentales, ¿okay? Y sufrían intoxicación algunos de ellos, si trabajaban mucho, intoxicaciones con mercurio. El asunto es que el mercurio se utiliza para amalgamar el metales preciosos, y para poder separar el mercurio del metal precioso tenía que someterse a alta temperatura, y los vapores de mercurio se absorbían por vía respiratoria, llegaban rápidamente al sistema nervioso central y producían alteraciones psiquiátricas, ¿okay? Producían letargia, temblores, una cantidad de cosas que produce la intoxicación por mercurio. Una aceleración del deterioro del organismo. Entonces el individuo tiene 30 años y aparenta 60, 80, ¿no? No vayan a pensar que yo estoy intoxicado por mercurio. Entonces el asunto es que es una de las formas de exponerse al mercurio. Aparte de eso, el mercurio tiene cierta afinidad por los grupos sulfidrilo. Y si tiene cierta afinidad por los grupos sulfidrilo, ¿a qué se va a unir? A los aminoácidos. Ajá, pero ¿a cuáles? A cisteína y a metionina, se lo acabo de decir, ¿ok? ¿Y cuál es el componente principal del glutatión? Se lo dije ayer. El componente principal del glutatión es un tripéptido. El glutatión es un tripéptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina. Y ese tripéptido tiene una altísima capacidad de quelar radicales libres. Si yo agarro ese tripéptido, que es el glutatión, esencial para mantenernos vivos, sin glutatión nos morimos, los acaban los radicales libres. Y el grupo sulfidrilo es alterado por mercurio, ¿qué pasa? No se quelan los radicales libres, no se secuestran los radicales libres en forma fisiológica, y esos radicales libres van a atacar las membranas celulares y van a producir daño sistémico tremendo en el organismo, producto de la generación masiva, como consecuencia de la intoxicación por mercurio. Aparte de que alteran todas las proteínas cuyos aminoácidos que exponen su grupo sulfidrilo estén generándose, ¿no? ¿Okay? Hay alteración de todos esos sistemas. De ahí el terrible, digamos, avejentamiento que se produce en las personas que constantemente están sometidas a los vapores de mercurio. Una forma de intoxicación por mercurio que ocurrió en Japón hace varias décadas fue por el metilmercurio. El metilmercurio puede viajar en el ambiente, pues, y contamina principalmente peces y mariscos. Y saben que la dieta japonesa es principalmente sobre la base de peces y mariscos. Cuando hay un altísimo contenido de metilmercurio en el ambiente producto de toda la actividad industrial a nivel mundial, y ese metilmercurio viaja por todo el mundo, y comienzan esos peces y mariscos
a acumularlo en su organismo, ellos pueden generar altos grados de toxicidad. Por otra parte, el mercurio también se utiliza para inhibir el crecimiento fúngico en semillas que van a ser utilizadas para la siembra. Obviamente el mercurio no pasa al fruto, pues a los que generan esa semilla. Y así ocurrió que mandaron un pocotón de trigo a países subdesarrollados, Irak, la India, etcétera, protegidas con mercurio como antifúngico, y en lugar de esas personas de sembrarlo, se lo comieron y se intoxicaron con mercurio. ¿Okay? Esa es otra forma de producir la intoxicación. El otro metal pesado que se habla ahí es el cromo. El cromo, particularmente como metal pesado, actúa en los ciclos celulares y produce diversos tipos de tumores. ¿Okay? Básicamente porque frena los antioncogenes y favorece la expresión de oncogenes. De allí que se produzcan tumores variados que van desde linfoma a cáncer de mama, leiomiosarcoma, una cantidad de cánceres bien importantes se producen como consecuencia de la intoxicación por cromo. El otro elemento que menciono por ahí es el manganeso. El manganeso produce un fenómeno que se llama manganismo. El manganismo, como elemento deleterio, se acumula directamente en los ganglios basales. Cuando veamos sistema nervioso central, que me toca darlo este año todavía, vamos a ver enfermedades en donde se afectan los ganglios basales. Y este manganismo produce un Parkinson tóxico. Hay otros elementos que pueden producir Parkinson tóxico, como la metilfenil tetrahidropiridina, el MPTP. Pero en el caso del manganeso se acumula en los ganglios basales y produce degeneración de las neuronas dopaminérgicas y de las neuronas que integran todo el circuito de los ganglios basales, y el individuo sufre de parkinsonismo. Eso lo estudió mucho en la industria petrolera, donde se genera una cantidad importante de manganeso, el cual a su vez tiene importancia en una cantidad de procesos industriales que no vienen al caso. El asunto es que el que estudió eso fue uno de los más grandes neurocientíficos de Venezuela, que es el doctor Ernesto Bonilla, de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, estudió el manganeso. ¿Okay? Entonces ya tenemos el cromo, el mercurio, ¿hay algún otro elemento? El arsénico. El arsénico básicamente actúa a nivel de la cadena de transporte mitocondrial y produce, dependiendo de la dosis, si es una dosis aguda alta, mata inmediatamente al individuo, al igual que el cianuro. Pero si se va produciendo lentamente, lo va matando lentamente. ¿Ok? Así le decía una mujer al esposo que bebía mucho aguardiente y le decía: el alcohol te va a matar lentamente, es que si yo quiero que me mate así, no quiero que me mate rápido, quiero que me mate lentamente, así le decía. El asunto es que también hay otro elemento aquí que se llama antimonio, que también produce un daño muy grave con una muerte muy rápida, precisamente por su alteración, la alteración de la cadena de transporte mitocondrial. Antimonio, en la palabra, el nombre que se le dio a ese elemento, se le dio por antimonje. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se llamaban antimonje? Resulta que en la Edad Media observaban que los cerdos que consumían comida en ciertas zonas ricas desde el punto de vista natural en antimonio, crecían más bonitos, se desparasitaban, porque aparentemente el antimonio en esas microdosis producía un efecto sobre los parásitos gastrointestinales, y obviamente el animal está desparasitado, crecía mejor y más gordo y bueno, y daba mejor carne y todo. Entonces pensaron: oye, este elemento es chévere, y agarraron y lo probaron con unos monjes y los mataron a todos. Y el antimonio se le dio ese nombre precisamente porque al darle esa cantidad en un monasterio, un poco de monjes, para que se sintieran mejor y crecieran, no, resulta que los mataron a toditos, y a partir de ahí fue que el antimonio adquirió ese nombre en la tabla periódica. La siguiente diapositiva. ¿Quién está ahí? Julia Roberts. Julia Roberts. Ella hizo una película muy vieja que ya ustedes deben haber visto, Erin Brockovich. Inclusive Erin Brockovich tuvo su propio programa de televisión, la pasaban en la televisión por cable. Ella estudió una intoxicación masiva por cromo, Erin Brockovich, una intoxicación masiva por cromo en una población. Posteriormente la compañía se declaró en quiebra y le correspondía no sé cuántos millones a cada habitante y no pagaron absolutamente nada. Pero por lo menos se hizo evidente la intoxicación por el cromo en el ambiente, liberaban cantidades de cromo. El cromo como elemento es un liberador directo de histamina al inducir
la activación de la anafilotoxina. ¿Sabe cuál es la anafilotoxina, no? La unión del complemento C3-C5 produce la anafilotoxina y puede actuar directamente sobre los mastocitos, sobre un canal específico y producir liberación directa de histamina. Eso es lo que le produce, sobre todo a las chicas, a los chicos también cuando usan piercing o algo por el estilo, que provocan muchas reacciones por el cromo, debido a que es un liberador directo de histamina. El cromo. Entonces esos elementos cromados, que es muy bonitos para joyas, para lo que sea, mucha gente es alérgica o hipersensible al cromo, no porque tenga una hipersensibilidad producto del desarrollo de anticuerpos y nada por el estilo, sino porque el cromo es un liberador directo de histamina. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengan claro. Por eso es que hay muchas muchachas que son alérgicas a la fantasía. O sea, o usan oro o usan plata, pero fantasía no. ¿Ok? Porque son todo lo que sea cromado les produce. Entonces ya saben, muchachos, que si van a regalar algo y ven que la muchacha, esto no es oro ni plata, oye, que no le metan la coba, díganle que directamente la siguiente diapositiva, por favor. Sistemas de detoxificación. Vamos a verlo, sí, esto lo van a ver en farmacología también, pero aquí lo tocamos, porque así como estamos expuestos a los tóxicos, tenemos que detoxificarnos. La siguiente diapositiva, por favor. Detoxificación. Muchas sustancias tóxicas liposolubles se degradan en el retículo. Mira, una pregunta. Nosotros tenemos un sistema de detoxificación porque el organismo sabía que íbamos a exponernos a elementos tóxicos. No. ¿Ah? Oye, mira, Ernesto Trejo se va a exponer al plomo, se va a exponer al alcohol, o se va a exponer a tal cosa. Vamos a crearle un sistema de detoxificación. Entonces, ¿por qué existe? ¿O por qué existe desde el punto de vista evolutivo? Porque nosotros generamos elementos tóxicos en forma natural. Cuando se produce el metabolismo de los aminoácidos, generamos amonio y generamos amoníaco. Cuando se produce todo el metabolismo en general va a producir elementos tóxicos. Y esos elementos tóxicos tienen que ser eliminados cuando no son reutilizados, por supuesto. Cuando no son reutilizados, tienen que ser eliminados. Y de ahí que exista el sistema de detoxificación. Ajá, continuamos. Bueno, en el hígado, en el intestino, en el riñón, piel y pulmón. Ajá. Además está la síntesis de lípidos, la detoxificación y la glucogenólisis. Todo eso, fíjense bien, que estamos hablando de procesos metabólicos fisiológicos. Y durante el desarrollo de esos procesos metabólicos fisiológicos se producen los fenómenos de detoxificación. Por lo menos el fenómeno que ocurre paralelo a la glucogenólisis ocurre con la detoxificación del alcohol. ¿Ok? Entonces de ahí que los individuos que están bebiendo aguardiente, coman dulce, se emborrachen más rápido. ¿Por qué? Porque frenamos la glucogenólisis, que ocurre en paralelo con la activación del citocromo P450 y la detoxificación del alcohol. ¿Ok? Ustedes quieren aguantar aguardiente, eso no es la idea. Pero si alguna vez necesitan vitaminas del complejo B, sobre todo B1, B2, B3, B5 y B6, son las principales que ayudan a la detoxificación del alcohol. Recuerden que el alcohol deshidrogenasa trabaja en forma mucho más rápida que el aldehído deshidrogenasa y el ratón se produce por altas acumulaciones de aldehído. Ok, la siguiente diapositiva, ya terminamos aquí. Ya terminamos. Ok, la siguiente, creo que es un dibujo. De detoxificación. Ay, fíjense bien, hay varios compartimientos, ¿verdad? Sí. A la izquierda, ¿qué tenemos? Toxinas grasas solubles, paso 1. Ajá. Está la vitamina B. Ah, ¿qué les comento yo? Que la vitamina B es innecesaria para los procesos de detoxificación. Ajá, ¿qué más? El glutatión. Ah, el glutatión el glutatión, recuerden que no solamente actúa como quelante de radicales libres, sino que el quelante, el glutatión en las reacciones de fase 2 se une a los componentes para aumentar su hidrosolubilidad y que sean secretados rápidamente, así como el glucurónido. El glutatión también se une a los componentes. Ah, ¿qué más? Antioxidantes. Ok, vitamina C, vitamina A, vitamina D. Ajá, ¿qué más tenemos? Ahí me dicen milk. Leche. Vitamina E, vitamina C y carotenoides. Carotenoides, claro, la vitamina A. Ajá, ¿qué más? No dice ahí taurina. No, en esa fila no dice. No dice ninguna parte, en esa fila no dice. En la siguiente. En la siguiente son nutrientes requeridos como los aminoácidos, la glicina, si está la taurina. Ajá. Glutamina.
¿Qué es la taurina? Aminoácidos. ¿Qué es la taurina? Los bioquímica de primer año, creo yo. Mire que yo tengo muy buenos amigos ahí y yo quiero muchísimo a la gente de bioquímica y yo les puedo preguntar, ¿esto se los dieron? Sí, se los dimos. Taurina. La taurina es un aminoácido que no forma proteína. ¿Por qué no forma proteína? ¿Lo recuerdan? Sí. Porque en vez de tener un grupo carboxilo, tiene un grupo sulfónico y por tanto no puede generar enlace peptídico. Sí, sí. ¿Okay? Y la taurina es hiper necesaria para formar el ácido taurocólico. ¿Qué es el ácido taurocólico? Forma parte de los ácidos biliares para el metabolismo de las grasas. Entonces, gran parte de los elementos tóxicos pueden ser solubles en la bilis y pueden ser excretados fácilmente por el intestino. De allí la necesidad de la taurina. Aparte de que la taurina tiene un papel importantísimo en lo que es el metabolismo del calcio a nivel neuronal. Okay, hay un transportador dependiente, taurina zinc, que produce el secuestro del calcio a nivel intracelular en grupos neuronales y evita la activación de enzimas que pueden causarnos daño producto de la liberación de ese calcio. ¿Okay? Un datico que yo les doy, por lo menos las personas que sufren de epilepsia, que son epilépticos y responden poco a la medicación anticonvulsivante, generalmente responden muy bien a la taurina. ¿Ok? Eso es un dato. ¿Qué tenemos a mano derecha ya para finalizar? Productos de desechos solubles en agua que son eliminados por la vía vesículo biliar, riñones, a través de la bilis, que tienen una acción intestinal, y bueno, los riñones a través de la orina. La vesícula biliar a través de la bilis, que tiene una acción intestinal. Okay. Hay otra cosa que se me olvidó antes de que no se los vaya a decir. Las sales de mercurio inorgánicas, el metilmercurio que yo les comenté es una sal orgánica, porque obviamente tiene un grupo metilo. Pero las sales inorgánicas como el cloruro de mercurio o dioduro de mercurio, etcétera, son altamente nefrotóxicas, producen necrosis de los túbulos renales. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan también pendiente desde el punto de vista del mercurio como tal. Ok, la siguiente diapositiva. Vías biliares. Ok, ahí rápidamente tenemos, recuerden su anatomía de primer año de medicina, segundo año de medicina, vean sus vías biliares. Rápidamente, el conducto cístico, el conducto hepático, forman el colédoco, posteriormente van al esfínter y se eliminan todos los elementos por la bilis. Okay, los elementos que se eliminan por bilis, un altísimo porcentaje de los elementos tóxicos se eliminan vía renal, pero también se eliminan por vía biliar otra cantidad, sobre todo los que son más liposolubles. La siguiente diapositiva es un riñón, ¿no? Vía renal, correcto. Ok, tenemos un riñón, la arteria eferente, aferente. Recuerden que el riñón es el sistema de detoxificación general y aparte de qué otras funciones cumple el riñón aparte de detoxificarnos. Dígame. El control de la presión arterial, magnífico. ¿Qué más? Eso es cierto, es uno de los más importantes. ¿Qué más? Eritropoyesis, no se libera la eritropoyetina ahí el riñón. ¿Y qué más? Vitamina D, absorción de calcio. Okay, la siguiente diapositiva. Eso dentro de las poquitas que más o menos me acuerdo. La siguiente. Sistema del CIP-P450. El sistema del citocromo P450 es el sistema de oxidasa de función mixta. Y como les comenté ayer, si no tuviéramos hígado, es el que por lo menos transforma el paratión en paroxón. El sistema de oxidasa de función mixta es un sistema metabólico que contribuye a la eliminación de una cantidad de elementos importantes, ¿no? La siguiente diapositiva debe tener, ¿qué dice? Es una gráfica, ¿no? Del citocromo P450. Es una gráfica, ¿no? Sí, correcto. Aquí tenemos nosotros en el eje de las abscisas, la longitud de onda, y en el eje de las ordenadas, las unidades de absorción en unidades arbitrarias. Y vemos que la mayor cantidad de unidades de absorción en unidades arbitrarias está alrededor de los 450 nanómetros. ¿Está bien? Eso es bien importante y por eso es que se llama citocromo P450. La siguiente diapositiva. Características del citocromo P450. Ajá, dígamelo. ¿La tiene ahí? Es una gráfica. Ajá. Que tiene un poco de citocromo, ¿verdad? Sí, P no sé qué, ok. Exacto. Esas son las isoformas. O sea, lo que pasa es que el citocromo P450 no es uno solo,
Tiene diversas isoformas y de acuerdo a las isoformas es que se metabolizan sobre todo diversos elementos tóxicos o medicamentos. Muchos medicamentos son metabolizados por una isoforma del citocromo P450 y si el individuo por alguna razón carece o es deficitario en esa isoforma, el medicamento puede llegar a tener efectos nocivos, efectos deleterios. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro, lo van a ver en farmacología. El hecho de que la isoforma no esté presente o sea deficitaria hace que el metabolismo de ciertos xenobióticos o de ciertos medicamentos también sea deficiente. La siguiente diapositiva. Reacciones de fase 1. Esto es como un cono, un triángulo invertido, ¿no? No, son reacciones. Perdón. Nosotros tenemos las reacciones de fase 1 es donde participa el citocromo P450. El citocromo P450 participa en las reacciones de oxidación. ¿Qué ocurre? Que los elementos tóxicos, xenobióticos o los metabolitos de todo nuestro sistema metabólico, y valga la redundancia, van haciéndose hidrosolubles y se hacen hidrosolubles incorporando grupos funcionales en las diversas partes de su estructura química. Eso es lo que forma las reacciones de fase 1. Posterior a la reacción de fase 1, tiene que formarse una reacción de fase 2, que es la incorporación de un grupo que puede ser un grupo acetilo, un grupo glucurónido o un glutatión, por poner un ejemplo. Y esto hace que los metabolitos se hagan más hidrosolubles. Fíjense que hay algo bien particular. En el caso del acetaminofén, él tiene una reacción de fase 1 en donde genera un metabolito fenólico altamente tóxico que puede producir necrosis hepática centrolobulillar. Pero el hígado rápidamente lo pasa a la reacción de fase 2 en donde el acetaminofén se le incorpora un glucurónido y el glucurónido hace que se elimine rápidamente por vía renal. Recordemos que el acetaminofén es un fármaco que tiene expendio libre. 5 gramos de acetaminofén que se consumen en un día por un dolor menstrual, un dolor de lo que sea, puede producir necrosis hepática y enfermedad grave en un individuo, intoxicación grave en un individuo, ¿okay? Por la generación del metabolito tóxico. El acetaminofén viene en presentaciones, si mal no recuerdo, hasta 800 miligramos, ¿no? Viene, no sé si ustedes, obviamente estoy casi seguro que todos ustedes han tomado, yo no porque soy alérgico, pero el asunto es que el acetaminofén, por lo menos en perros y gatos que tienen sistemas de glucuronidación deficientes, los mata. Una pastilla de acetaminofén, si alguno de ustedes tiene perrito, una pastilla de acetaminofén de 800 miligramos que se les caiga y la consume un perrito Yorkshire o un Poodle o cualquiera de esta raza pequeña, olvídense. Ay, Le produjeron necrosis hepática, una sola pastilla ten cuidado. mata a un perro de esos. ¿Ok? Para que lo tengan claro si alguno de ustedes tiene mascotas. Cuídenlas del acetaminofén, tanto los perritos como los gatitos. Cuídenlos del acetaminofén porque es extremadamente tóxico para ellos. Ok, la siguiente diapositiva. Reacciones de fase 2. Aquí tenemos las reacciones de fase 2, incorporación del glutatión, como les comenté, de los glucurónidos, la acetilación. Hay individuos que son acetiladores lentos, que también producen pueden tener acumulación de elementos tóxicos precisamente por ese déficit en la acetilación. La siguiente diapositiva. Sistema de citocromo P450, reacciones de fase 1. Ajá. Sistema de oxidasa de función mixta. Ya lo hemos visto, esto es una especie de repaso, Localizado en el retículo betaplástico liso. Ajá. Y más estudiado. Ajá. Óxidos compuestos endógenos y exógenos. Los sustratos son compuestos no polares. No siempre- ¿Qué significa que sean no polares? Que no tienen Que son carga. altamente liposolubles, ¿no? Ujú. Ok, continuamos. No siempre el producto es menos tóxico que el sustrato. Como el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo típico? Se los di ayer, se los acabo de dar ahorita. El paratión cuando se transforma en paroxón. El elemento paratión no es tóxico, pero por acción del citocromo P450 se transforma en paroxón y es altamente tóxico. Continuamos. El sistema puede ser inducido o inhibido. Ok, hay elementos o drogas o elementos ambientales que pueden acelerar el citocromo P450 o lo pueden inhibir. Creo que es lo que vamos a ver más adelante, la siguiente. Reacciones de fase 1 y también hay una imagen. Ok, ¿qué imagen es? ¿Es la No, que es el triángulo invertido? No, todavía no. también son reacciones. Ok, perfecto.
No, ya las hemos visto. Pasemos esta. Yo la repetí, la siguiente diapositiva. Ah, ese sí es el triángulo. Aquí está así el triángulo invertido. Ah, ok. Ajá. Esto básicamente es cómo se estudian drogas. Nosotros cuando hacemos farmacología y queremos ver si un principio activo puede funcionar, generalmente agarramos y comenzamos a probar si tiene efecto analgésico. ¿Cómo hacemos si tiene efecto analgésico? Lo inyectamos y le producimos al animal dolor con una fuente de calor, por ejemplo. Si tiene efecto narcótico, si vemos que el animal se duerme, contamos si se durmió, si no se durmió. Si no se durmió, si tiene efecto estimulante. Y así vamos evaluando cada uno de los aspectos. Y uno de los aspectos que se evalúa es la capacidad de inducir o inhibir el citocromo P450. Y eso lo hacemos a través de agarrar el animal, inyectar el elemento durante una semana aproximadamente. Posteriormente agarramos, el efecto de inducción es bastante rápido. Y sacrificamos al animal y le extraemos el hígado. Lo primero que hacemos es pesar el hígado. Si el hígado aumentó de peso, pesa significativamente más que el hígado del animal control, porque tenemos que tener un control, entonces sabemos que es inductor. Si el hígado pesa menos, sabemos que es un inhibidor. Y comenzamos entonces a hacer los estudios de citocromo P450, haciendo una cantidad de procedimientos químicos para posteriormente inyectarlo en el espectrofotómetro y ver si aumenta la cantidad de unidades arbitrarias a 450 nanómetros. Eso es fascinante. Eso lo hacíamos en el posgrado de farmacología de la Facultad de Farmacia, lo hacíamos con la doctora Margarita Salazar, ya viejita. La siguiente diapositiva, por favor. Influencia sobre el citocromo P450. Ajá. Es una imagen que dice metabolismo de fármacos, Ajá. dice enfermedades, fármacos. Hay enfermedades que inducen el citocromo, por lo menos el alcoholismo en su fase aguda es inductor, el alcoholismo en su fase crónica es depresor del citocromo P450. Las mujeres, la actividad del citocromo es un tanto menor que los hombres, esa es la influencia sexual. Aparentemente la parte de cronofarmacología, los esteroides pueden activar o activar en demasía o deprimir la actividad del citocromo P450. Eso quiere decir que si nosotros tomamos una droga que esté metabolizada por el citocromo P450, principalmente en la noche, ¿cómo están los glucocorticoides en la noche? Fisiología de segundo año de medicina. Recuerden que cuando nosotros paramos tenemos los corticoides altísimos y cuando estamos cuando nos comienza a pegar el sueño, que nos estamos durmiendo, tenemos los corticoides bajitos. Bueno, cuando los tenemos bajitos, los glucocorticoides, el citocromo P450 está exacerbado porque no hay nadie que lo inhiba. El metabolismo es más rápido. Bueno, ahí tenemos los factores medioambientales. Un inductor ambiental del citocromo P450 es el humo de las parrillas, el 3,4-benzopireno. O sea que mientras ustedes estén comiéndose una parrilla con bastante humo, pueden tomar bastante caña porque van a poder metabolizarla. La siguiente diapositiva. Inductores del citocromo. Ajá, ¿qué inductores hay ahí? Está el fenobarbital, Ajá. hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ajá, ese es el 3,4-benzopireno. El fenobarbital, recuerden que lo consume ¿quién? Los individuos que sufren de epilepsia, estatus convulsivos, están consumiendo fenobarbital de forma constante. Ellos tienen el citocromo P450 inducido. ¿Ok? ¿Qué más? Antirretrovirales. ¿Cuándo se toman los antirretrovirales? Las pacientes con VIH positivo tienen el citocromo P450 inducido. O sea que cualquier otra droga se va a metabolizar rápidamente y ustedes tienen que estar pendientes de ese aspecto. Sobre todo cuando vean individuos VIH positivos que están tomando esa medicación. Ajá, ¿qué más? Antibióticos. Hay antibióticos que inducen el citocromo P450. La rifampicina induce el citocromo P450. ¿Cuándo se toma el individuo rifampicina? Cuando está siendo tratado contra la tuberculosis, que hay un esquema rifampicina, isoniazida, etambutol y streptomicina. Esos 4 antibióticos tienen que estarlos tomando una vez por semana en un solo guamazo. Y parece que es bastante desagradable el efecto porque la gente no va a tomarse. Es obligatorio y tienen que tomársela delante de la enfermera y tomarse la medicación, porque si no, no lo dejan, no se las dan. Para llevársela para su casa no se las van a dar. Tienen que tomárselas en el laboratorio. Ya es la hora. Ok, perfecto. Continuamos rápidamente. Alcohol y esteroides. Ok, la siguiente diapositiva. La imagen de Ahí están los inhibidores. Hay la cimetidina y el cloranfenicol son inhibidores del citocromo. ¿Qué más?
O sea que el metabolismo se hace más lento. ¿Qué más tenemos por ahí? Drogas que afectan nuestro cuerpo. Igualito, las que hemos estado viendo, la siguiente diapositiva. ¿Perdón? La última cena. Ah, ok. Bueno, yo iba a echar una anécdota de la última cena, pero ya tenemos. Sí, ya tenemos que terminar. Bueno, muchísimas gracias.